Nos trataron como extraños en la boda, hasta que mi esposo fue llamado al escenario para recibir un reconocimiento que nadie esperaba y que cambió todo. Desde pequeña, supe que mi familia no era como las demás. No éramos la típica familia cálida y unida, con abrazos en las reuniones o risas que llenaran las paredes. Más bien, éramos un tablero de ajedrez lleno de piezas que nunca encajaban bien, con tensiones soterradas que nadie se atrevía a nombrar, pero que todos sentíamos. El silencio era pesado y detrás de las sonrisas forzadas y los saludos cortantes, se escondían viejas heridas y rencores que habían ido creciendo con los años. Mi familia siempre tuvo esa forma extraña de mezclar amor con resentimiento. Había un apego fuerte, pero también un control sofocante. Los secretos se guardaban con celo, y las diferencias se ocultaban detrás de falsas apariencias. Nadie hablaba claro, nadie ponía límites. Era un terreno minado donde cada paso podía detonar un conflicto. Crecer en ese ambiente fue como caminar sobre hielo delgado, siempre alerta, siempre con miedo a caer. Cuando conocí a mi esposo, pensé que al fin había encontrado un refugio fuera de esa tormenta. Él era diferente, alguien que veía más allá de las apariencias, que me valoraba sin condiciones y que me ofrecía un amor sincero y constante. Pero pronto comprendí que el verdadero desafío no estaba en nuestra relación, sino en la manera en que mi familia reaccionaba ante él. Desde el principio mi esposo fue tratado con distancia y desdén. Mi hermana, en especial, no ocultaba su desprecio. Cada comentario suyo sobre él estaba cargado de una mezcla de envidia y desconfianza. No encaja aquí, me decía con frialdad, como si con esa simple frase pudiera borrar todo lo que él era. Mis padres, por su parte, se mantenían en un silencio complaciente, evitando confrontaciones, como si negar el problema fuera la única manera de mantener la paz. Las reuniones familiares eran un campo de batalla disfrazado de fiestas. Mi esposo y yo éramos relegados al rincón, ignorados o, peor aún, objeto de murmullos y miradas que cortaban como cuchillas. A veces, cuando nadie nos veía, captaba la expresión en sus ojos, una mezcla de tristeza y rabia contenida. Ambos sabíamos que no éramos bienvenidos, aunque la boca dijera lo contrario. Pero lo más doloroso no era solo el trato frío o la indiferencia. Era la falta de reconocimiento, la invisibilidad. Mi esposo había invertido horas, esfuerzo y dinero para sacar adelante el negocio familiar cuando todo parecía a punto de derrumbarse. Sin embargo, nadie en la familia lo mencionaba. Era como si su trabajo fuera invisible, como si no existiera su contribución. Y eso dolía más que cualquier insulto. Recuerdo cómo él, a pesar de todo, mantenía la cabeza en alto, sin dejar que la amargura lo consumiera. Yo lo admiraba por eso, pero también sentía culpa. ¿Por qué nuestra familia era así? ¿Por qué nos convertíamos en los outsiders, los extranjeros en nuestra propia casa? Esa pregunta me martillaba la mente día y noche. Y mientras todo eso sucedía, yo intentaba ser el puente, la voz que mediaba entre dos mundos que parecían irreconciliables. Pero ese rol era agotador y a veces me hacía sentir más sola que nunca. Porque no basta con querer cambiar las cosas cuando el corazón de la familia está podrido por el rencor y la desconfianza. Lo peor era que, a pesar de todo, seguíamos esperando algo, una señal de aceptación, un gesto de cariño, una palabra de aliento. Seguíamos yendo a esas reuniones, sonriendo cuando queríamos llorar, callando cuando queríamos gritar. Era un ciclo infinito de esperanza y decepción que nos desgastaba por dentro. Esta dinámica familiar, tan tóxica como invisible para quienes no estaban dentro, fue el escenario donde se tejió la historia que ahora les comparto. Una historia de dolor, traición, pero también de lucha, límites y crecimiento personal. Porque no siempre la familia es sinónimo de amor incondicional. A veces es el lugar donde más nos lastiman, donde se rompen las esperanzas y donde aprendemos, a fuerza de golpes, a cuidar nuestro propio corazón. Y esa noche, en la boda de mi hermana, todo lo que estaba oculto salió a la luz de una manera que ninguno de nosotros esperaba. Fue el momento en que el silencio se rompió, cuando las máscaras cayeron y la verdad empezó a transformar nuestras vidas. No podía imaginar que esa celebración, que parecía tan perfecta en el exterior, iba a ser el escenario donde mi esposo, ignorado y menospreciado toda la noche, sería reconocido como el verdadero motor que había salvado la empresa familiar. Y que esa verdad inesperada y contundente iba a cambiar para siempre la mirada que todos tenían hacia nosotros. Nunca pensé que la peor herida vendría de quienes supuestamente debían amarnos y apoyarnos.
Pero en esa familia, la traición se viste de familiaridad y se oculta detrás de sonrisas falsas. Esa noche, durante la boda de mi hermana, todo se volvió claro para mí. Sentí como mi mundo se desmoronaba, no por lo que pasó, sino por quién lo hizo y cómo. Desde que llegamos, el ambiente fue tenso. Mi esposo y yo nos sentíamos invisibles, como si fuéramos solo espectadores en una obra donde el papel principal nunca nos sería concedido. Pero lo que no sabía era que esa noche no solo seríamos ignorados, seríamos humillados, pisoteados en lo más profundo de nuestro orgullo. Mi cuñada, que siempre había demostrado una frialdad y desprecio hacia mi esposo, fue la que cruzó la línea esa noche. Durante el brindis, en medio de las miradas y los susurros, comenzó a burlarse abiertamente de él. Sus palabras eran cuchillos afilados que cortaban el aire con facilidad. Mentor, socio. No sabía que aquí necesitábamos a un payaso para salvarnos. La sala se llenó de risas nerviosas y miradas cómplices, pero para mí, cada palabra era un golpe directo al corazón. Sentí como mi piel se erizaba, como el aire se volvía denso y pesado. La vergüenza y la ira se mezclaban en mi pecho, una tormenta que amenazaba con desbordarse. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel, tan insensible? ¿Cómo podía mi propia familia, mis propios hermanos, despreciar así a la persona que me amaba y que había dado tanto por ellos? Lo peor no fue solo el insulto público, sino la manera en que todos aceptaron esa humillación sin cuestionarla. Nadie defendió a mi esposo, nadie alzó la voz para detener esa agresión. Fue como si hubieran estado esperando ese momento para mostrar su verdadero rostro, para confirmar lo que siempre habían pensado y callado. En ese instante vi claramente la profundidad del veneno que corría en esa familia. No solo se trataba de indiferencia o distanciamiento, sino de un desprecio activo, de un rechazo disfrazado de bromas y comentarios sarcásticos. Y eso me dolió más que cualquier herida física. Pero lo que más me quebró fue ver la reacción de mi esposo. En lugar de explotar en ira o responder con insultos, él se mantuvo firme, con una calma que a mí me parecía casi sobrehumana. Sus ojos, sin embargo, hablaban por él, eran una mezcla de tristeza profunda y una determinación férrea. Fue en ese momento cuando entendí que ese hombre, mi compañero, llevaba mucho más peso del que yo había imaginado. Esa traición me golpeó porque no solo era hacia él, sino hacia nosotros como pareja. Era una negación de todo lo que habíamos construido juntos, un intento de borrarnos, de hacer que desapareciéramos en el silencio y la burla. Y en medio de ese dolor, supe que algo tenía que cambiar. La traición no siempre viene en forma de un acto explosivo o dramático. A veces es un lento goteo de desprecios, de miradas de reojo, de exclusiones silenciosas que poco a poco te van consumiendo. Pero esa noche la traición fue clara, explícita, como una herida abierta que no podía ignorar. Mientras la fiesta seguía, y la sonrisa falsa de mi hermana brillaba en medio de la sala, yo sentía como algo dentro de mí se rompía. Esa no era la familia que yo quería, ni el futuro que merecíamos mi esposo y yo. Había llegado el momento de enfrentar esa realidad, por dolorosa que fuera. Y aunque el dolor era inmenso, también fue un despertar. Porque a veces es la traición más dura la que nos obliga a mirar con honestidad lo que realmente está pasando. Y esa noche, mientras escuchaba las risas y los comentarios hirientes, supe que no podía seguir siendo parte de ese juego tóxico. Mi esposo y yo habíamos sido relegados, ignorados y humillados, pero en medio de esa oscuridad, algo comenzó a brillar. La verdad, esa verdad que nadie quería ver y que esa noche finalmente empezó a salir a la luz. Después de aquella noche algo dentro de mí cambió para siempre. La herida no era solo la humillación que mi esposo y yo habíamos sufrido, sino la cruda realidad de que esa familia, en la que creía, nos había rechazado sin dudarlo. Sentí como una mezcla de tristeza, rabia y desilusión se instalaba en mi pecho, y poco a poco me fui dando cuenta de que ya no podía seguir permitiendo que nos trataran así. Durante días reviví cada momento, cada palabra que se dijo, cada mirada que nos negaron. Era como si mi mente estuviera atrapada en un ciclo de dolor del que no podía escapar. ¿Cómo podía seguir queriendo a alguien que me ignoraba? ¿Cómo podía seguir soportando un entorno tan tóxico que desgarraba mi alma? En mis reflexiones, la culpa comenzó a colarse como una sombra oscura. ¿Era yo la responsable de no haber visto antes esa verdad? ¿Había sido demasiado ciega, demasiado ingenua? Me preguntaba si estaba traicionando a mi familia al empezar a distanciarme,
o si simplemente estaba protegiendo lo más sagrado que tenía, mi dignidad y la de mi esposo. El conflicto interno era insoportable. Por un lado, el peso de las expectativas familiares, el deber de mantener la unidad, la lealtad a mis raíces. Por otro, la urgencia de defender mi paz mental, mi felicidad y la salud de mi matrimonio. Era un tira y afloja constante que me desgastaba. Pensaba en mi esposo, en cómo había soportado tantas humillaciones sin perder la compostura, en su paciencia infinita y su amor inquebrantable. Él merecía algo mejor que un lugar secundario en esa familia, algo mejor que ser la burla de quienes decían amarnos. Y yo merecía lo mismo. Hubo noches en que me despertaba sudando con el corazón acelerado, pensando en si estaba siendo egoísta al querer alejarnos de ellos. Pero al abrir los ojos y mirar a mi esposo dormido a mi lado, supe que nuestra paz valía más que cualquier obligación impuesta por la sangre. Fue en uno de esos momentos de insomnio cuando tomé una decisión clara: ya no podía seguir sacrificándonos para complacer a quienes nos desprecian. Ya no podía cargar con el peso de su indiferencia ni tolerar que nuestra felicidad fuera condicionada por sus caprichos y prejuicios. El punto de quiebre no fue un evento aislado, sino una suma de pequeñas heridas que se acumularon hasta que mi corazón dijo basta. Fue la suma de silencios, de miradas frías, de palabras venenosas que dejaron claro que no éramos bienvenidos. Fue darme cuenta de que para ellos, no éramos más que un estorbo. Decidí que era momento de priorizar nuestra salud emocional y mental. Que aunque el amor familiar es valioso, no podía ser a costa de destruirnos por dentro. Que la verdadera lealtad estaba en protegernos mutuamente, en poner límites donde antes solo había sumisión. Fue difícil porque implicaba renunciar a un ideal que había tenido desde niña, la familia unida, el amor incondicional. Pero la realidad era otra. La familia que yo soñaba no existía para nosotros. Y la familia que teníamos, con todo su drama y toxicidad, no podía ser el hogar donde encontráramos paz. En esa decisión también hubo miedo. Miedo a la soledad, a la culpa, a la condena social. Miedo a perder lo poco que quedaba de esa relación familiar. Pero el miedo fue vencido por la necesidad urgente de sanarnos. Sabía que el camino no sería fácil. Que habría resistencias, reproches y quizás rupturas irreparables. Pero prefería enfrentar eso a seguir viviendo con la angustia de sentirnos invisibles y menospreciados. Ese punto de quiebre fue también un acto de amor hacia mí misma y hacia mi esposo. Un acto de valentía para empezar a construir un espacio donde pudiéramos ser valorados y respetados, donde nuestra voz tuviera peso y nuestra presencia fuera bienvenida. Desde ese día, nada volvió a ser igual. Empezamos a caminar hacia una nueva realidad, una en la que la toxicidad familiar no dictaría nuestro destino. Una en la que aprenderíamos a decir no sin sentir culpa, a alejarnos sin mirar atrás y a elegirnos siempre el uno al otro. El quiebre fue doloroso, sí. Pero también liberador. Porque a veces romper con lo que duele es el primer paso para encontrar la verdadera paz. La noche que decidí enfrentar a mi familia se sentía como un huracán a punto de estallar dentro de mí. No fue una decisión impulsiva, sino el resultado de semanas de reflexión, de dolores acumulados, de noches sin dormir, de luchar contra la culpa y el miedo. Pero ya no podía callar más. Necesitaba que supieran la verdad. Necesitaba que vieran quién era realmente mi esposo y el daño que nos habían causado con su indiferencia y desprecio. Esa noche, cuando nos reunimos en la casa de mis padres, sentí el peso de todas esas miradas frías que antes me habían ignorado. La atmósfera estaba cargada de tensión, silencios incómodos y gestos llenos de reproche. Mi cuñada, que no había perdido oportunidad para menospreciar a mi esposo, estaba allí, con esa sonrisa sarcástica que tanto me molestaba. Respiré hondo y con la voz temblorosa pero firme comencé a hablar. No quería acusar ni herir, sino abrir los ojos a una realidad que todos parecían querer esconder o ignorar. Conté la verdad sobre lo que mi esposo había hecho por la empresa familiar, cómo había sido el motor silencioso que mantuvo a flote ese negocio que ahora todos valoraban. Mientras hablaba, sentí como algunas miradas se desviaban, otras se endurecían, y otras más, finalmente, reconocían la realidad que había estado oculta. Mi cuñada frunció el ceño, y vi cómo la vergüenza empezaba a dibujarse en su rostro, pero también la resistencia a admitir lo que yo decía. No fue fácil enfrentar esa verdad. Las palabras parecían retumbar en la habitación,
llenándola de una energía que nadie había querido confrontar antes. Les hablé de las noches que mi esposo pasó trabajando sin descanso, de los sacrificios que hizo para mantener la empresa, de las veces que intentó ganarse su respeto y solo recibió desprecio. Al contar todo sentí que mi voz se fortalecía, que esa verdad que había guardado en silencio por tanto tiempo necesitaba salir para sanar. Fue un acto de valentía, pero también de vulnerabilidad, porque sabía que al abrir esa puerta podía desencadenar más conflictos, pero estaba dispuesta a afrontarlos. Mi cuñada no pudo contenerse más y lanzó una frase llena de amargura, cuestionando nuestras intenciones y sugiriendo que mi esposo solo buscaba reconocimiento. Fue un golpe directo a mi corazón, pero respondí con calma sin caer en la provocación, reafirmando que todo lo que decía era cierto y que lo único que queríamos era respeto. Mis padres, que hasta ese momento habían permanecido callados, empezaron a hablar también. La conversación se tornó intensa, con emociones a flor de piel, reproches que salían a la luz y defensas que intentaban justificar lo injustificable. Sentí que el ambiente se rompía en mil pedazos, pero era necesario. La verdad necesitaba salir, aunque doliera. En un momento mi esposo se levantó y con una voz firme pero serena, contó su versión. Habló con sinceridad sobre el esfuerzo, el amor y la dedicación que había puesto en el negocio familiar, y cómo el rechazo constante le había lastimado profundamente. Su valentía me conmovió y su honestidad abrió un espacio para que algunos comenzaran a cuestionar sus actitudes. No todos reaccionaron igual. Algunos permanecieron cerrados, aferrados a sus prejuicios y resentimientos. Pero otros lentamente comenzaron a bajar la guardia, a vernos no como intrusos sino como parte esencial de esa familia. Fue un proceso doloroso pero necesario para empezar a sanar. La confrontación no fue solo con ellos, sino también conmigo misma. Tuve que enfrentar mis propios miedos, dudas y culpas, y darme permiso para defender lo que amaba. Aprendí que decir la verdad no siempre es fácil, pero es el único camino para construir relaciones auténticas. Al final de esa noche, aunque las heridas seguían abiertas, sentí que habíamos dado un paso importante. La verdad, aunque incómoda, había comenzado a romper el silencio y la falsedad que tanto daño nos había hecho. Fue un acto de liberación que marcó el inicio de una nueva etapa, en la que el respeto y la honestidad serían la base, aunque todavía quedaba mucho por sanar. Después de esa confrontación inevitable, sabía que la batalla no había terminado, solo había cambiado de forma. La verdad había salido a la luz, pero eso no significaba que la toxicidad familiar desapareciera de inmediato. De hecho, ahora era más evidente, más real, y tuve que aprender a protegernos a mi esposo y a mí, a poner límites claros para evitar que el daño siguiera creciendo. Establecer límites fue para mí un acto revolucionario. Por años había ignorado mi propio bienestar y el de mi pareja por miedo a la confrontación, por la obligación silenciosa que sentía hacia esa familia. Pero ahora entendía que mi paz y dignidad tenían que ser prioridad. No podía seguir sacrificándonos para que otros siguieran heridos, indiferentes o tóxicos. El primer límite fue emocional. Decidí no responder a los ataques ni las provocaciones. Cuando mi cuñada volvía con sus comentarios hirientes o sarcasmos, aprendí a mantener la calma, a no engancharme en discusiones inútiles. Respiraba profundo, me alejaba mentalmente y recordaba que sus palabras no definían nuestro valor. Esa distancia emocional fue necesaria para proteger nuestra salud mental. También fue importante definir límites físicos. Empezamos a decir no a ciertas reuniones familiares donde la toxicidad era demasiado evidente, donde mi esposo era ignorado o menospreciado. Fue doloroso porque la familia siempre había sido un espacio obligatorio, una tradición que creía que debía respetar a toda costa. Pero ahora priorizaba nuestra tranquilidad y bienestar. Decidí que estar en un ambiente donde no nos sentíamos valorados no tenía sentido, aunque eso significara perder la cercanía con algunos. Por supuesto, no faltaron las resistencias. Algunos miembros de la familia cuestionaban nuestra decisión de alejarnos o nos acusaban de dramáticos o divisivos. Pero aprendí a no justificarme, a entender que la responsabilidad de su incomodidad no era mía. No estaba rompiendo la familia, solo estaba cuidando de mí y de quienes amo. Eso, aunque difícil, me dio fuerza para seguir firme. Poner límites también significó comunicar claramente lo que estábamos dispuestos a tolerar y lo que no. En las pocas ocasiones que decidimos asistir a eventos familiares,
dejé en claro que no permitiría que mi esposo fuera objeto de desprecios o humillaciones. Eso implicó defenderlo abiertamente, incluso si eso provocaba tensiones o enfrentamientos. Pero entendí que era mejor enfrentar esos momentos difíciles que seguir permitiendo que la toxicidad nos carcomiera por dentro. Establecer límites fue un proceso gradual, no algo que sucedió de la noche a la mañana. Hubo momentos en los que sentí culpa, dudas y tristeza. Pensaba en los años perdidos, en lo que habríamos podido tener si las cosas fueran diferentes. Pero esas emociones no me paralizaron, más bien, me recordaron por qué era tan necesario cuidar de nosotros. A medida que los límites se fortalecían, empecé a notar un cambio en nuestra relación. Mi esposo y yo nos sentíamos más unidos, más libres de expresar nuestras emociones sin miedo al juicio o la indiferencia. Era como si al protegernos de la toxicidad externa, hubiéramos creado un espacio seguro donde crecer y sanar juntos. También aprendí a identificar cuando una conversación o situación familiar no valía la pena. Dejar de intentar complacer o cambiar a quienes no querían cambiar fue liberador. Aceptar que no todos están dispuestos a reconocer sus errores o a sanar fue parte fundamental para mantener nuestros límites intactos. En resumen, establecer límites fue un acto de amor propio y de respeto hacia mi esposo y hacia mí misma. Fue decir basta a la indiferencia, al desprecio y a la manipulación. Fue elegir proteger nuestra dignidad y nuestra salud mental, aunque eso significara poner distancia con quienes no supieron valorar nuestro esfuerzo y sacrificio. Ese proceso, aunque doloroso, fue el primer paso para construir una vida donde la paz y el respeto sean la norma, no la excepción. Aprendí que poner límites no es egoísmo, sino una necesidad para vivir auténticamente y sanar heridas profundas. Después de tantos años sintiéndome atrapada entre el deber familiar y mi propio bienestar, llegó un momento crucial en el que tuve que decidir qué era más importante, seguir cumpliendo con unas obligaciones que solo me desgastaban o elegir la paz que mi alma necesitaba desesperadamente. Fue una decisión difícil, casi dolorosa, porque implicaba romper con la idea que me habían inculcado desde niña. La familia siempre está primero, sin importar qué. Durante mucho tiempo viví bajo ese mandato silencioso, cargando con la culpa y el peso de deber estar ahí, de no fallar, incluso cuando eso significaba ser testigo de humillaciones, indiferencia y desprecio hacia mi esposo y hacia mí. Creía que aguantar, soportar, era sinónimo de amor y lealtad. Pero la realidad me mostró que ese sacrificio no traía paz, solo más heridas y resentimientos. Elegir la paz fue un acto de valentía y también de profunda reflexión. Comprendí que la obligación familiar, esa que parecía un lazo indestructible, podía convertirse en una cadena que me impedía crecer y ser feliz. Que priorizar mi tranquilidad mental y emocional no era una traición a mis raíces, sino un acto necesario de autocuidado. Al tomar esa decisión, sentí una mezcla intensa de alivio y miedo. Alivio porque por fin me liberaba de una carga invisible que me oprimía, y miedo porque sabía que no todos lo entenderían. Algunos familiares me juzgarían, me tacharían de egoísta, incluso me culparían por romper la armonía familiar. Pero aprendí que la armonía impuesta desde la negación y el silencio no es verdadera armonía, sino una fachada frágil que oculta un caos interno. Elegir la paz significó también aceptar que no puedo controlar las reacciones ni las opiniones de los demás, solo puedo decidir cómo quiero vivir mi vida. Por primera vez comprendí que poner límites y alejarme no era cerrar puertas para siempre, sino crear espacios saludables donde pueda volver a conectar desde el respeto y la sinceridad, si alguna vez eso fuera posible. Este cambio afectó profundamente mi sentido de identidad. Ya no me veía solo como la esposa que debe soportar, sino como una mujer con voz, dignidad y derecho a ser feliz. Eso me dio fuerza para reconstruir mi autoestima y confiar en las decisiones que tomábamos mi esposo y yo para nuestro bienestar. Además, priorizar la paz nos abrió la puerta a relaciones más auténticas y saludables, no solo dentro de la familia, sino también en otros ámbitos. Aprendí a valorar la calidad por encima de la cantidad en las conexiones humanas. Es preferible tener pocas personas que te respeten y apoyen que muchas que te ignoren o te lastimen. También entendí que elegir la paz es un camino constante, no una meta definitiva. Habrá momentos en que las dudas y la culpa vuelvan a aparecer, pero ahora tengo herramientas para manejar esos sentimientos sin caer en patrones tóxicos. La paz que elegí es un compromiso diario conmigo misma, con mi esposo y con nuestra felicidad. Sé que esta elección no es sencilla para todos, especialmente cuando la familia tiene un peso cultural y emocional tan grande.
Pero quiero decirle a quien me escuche que la paz personal nunca es egoísta. Es el fundamento para poder amar de verdad, para ser un apoyo real sin perderse en el camino. En definitiva, elegir la paz sobre la obligación fue el paso más liberador que pude dar. Fue decir basta a las dinámicas que nos consumían y abrirnos a la posibilidad de una vida donde el respeto y el amor genuino sean la base. Y aunque no sea fácil ni inmediato, sé que este camino nos llevará a un lugar mejor, uno donde finalmente podamos respirar sin miedo ni cargas innecesarias. Después de tomar la decisión de priorizar nuestra paz sobre cualquier obligación familiar, la vida no volvió a ser la misma. Hubo consecuencias que no había anticipado, algunas dolorosas, otras inesperadamente liberadoras. Pero sobre todo, hubo un crecimiento profundo que no imaginaba posible. Al principio el alejamiento, aunque necesario, generó un vacío extraño, una sensación de pérdida que me dolía más de lo que creía. La familia, con todas sus contradicciones, había sido parte de mi identidad durante tanto tiempo, que dejar de estar presente en sus dinámicas significaba confrontar el miedo a la soledad y al rechazo. ¿Qué pasaría si realmente me quedaba sola? Si al poner límites, perdía para siempre ese vínculo que tanto me costó mantener. Pero con el tiempo, ese miedo fue dando paso a una claridad nueva, más profunda. Comprendí que la familia no siempre es sinónimo de apoyo incondicional, y que a veces, para crecer y sanar, es necesario soltar y dejar ir. No significa que dejara de amar o de preocuparme por ellos, sino que aprendí a amar desde la distancia, desde un lugar donde yo misma no me lastimara. Lo más significativo fue cómo ese espacio que creamos mi esposo y yo, al distanciarnos de la toxicidad, se convirtió en un refugio para nuestra relación. Por primera vez en mucho tiempo pudimos respirar tranquilos, sin la presión constante de demostrar algo, de justificar nuestra valía ante los demás. El reconocimiento que mi esposo recibió en aquella boda, aunque inesperado y poderoso, solo fue el inicio de un proceso mucho más largo y profundo. Con el tiempo mi esposo se fue afirmando más en su rol, no solo como socio y mentor en el negocio, sino como el pilar emocional de nuestra familia. Verlo reconocerse a sí mismo y ser reconocido de verdad, fue un bálsamo para las heridas que nos causaron. Y a mí, me llenó de orgullo y de fuerza para seguir defendiendo nuestro espacio y nuestra verdad. Aprendí que el crecimiento no es lineal, que hay días buenos y días malos, pero que cada paso hacia adelante es un acto de amor propio y valentía. También entendí que el perdón, cuando llega, no siempre significa reconciliación. Puedo perdonar sin necesidad de volver a abrir las puertas a quien me lastimó, y puedo decidir cuándo y cómo dejar que alguien forme parte de mi vida. Las relaciones familiares cambiaron, sí. Algunas se enfriaron o se rompieron definitivamente y eso dolió. Pero otras se transformaron, empezaron a basarse en un respeto más auténtico, sin la carga de las expectativas imposibles o la manipulación emocional. Esos pequeños avances, aunque lentos, me recordaron que el cambio es posible, aunque no sea perfecto ni inmediato. En este proceso también descubrí el valor de crear una familia elegida, personas que me apoyan sin condiciones, que respetan mis límites y que celebran mis logros sin celos ni competencia. Esas amistades y nuevas conexiones se convirtieron en un soporte fundamental para mí, un recordatorio constante de que merezco respeto y amor genuino. Desde esta nueva perspectiva, miro a mi familia biológica con más compasión y menos resentimiento. Entiendo que sus propias heridas y limitaciones los llevaron a actuar de ciertas maneras, pero que eso no justifica que yo deba cargar con sus frustraciones. Mi prioridad ahora es cuidarme para poder estar bien con quienes elijo tener cerca, y para ser un ejemplo para mi esposo y para cualquier futuro que construyamos. El proceso de sanación también me ayudó a descubrir partes de mí que había relegado, mi creatividad, mis sueños personales, mi voz interior. Escribir, compartir esta historia, ha sido una forma de liberar lo que quedó atrapado en el silencio, y de encontrar en la vulnerabilidad una fuerza que no conocía. Hoy puedo decir que esa noche en la boda, cuando mi esposo fue reconocido y todos se quedaron sin palabras, fue solo un símbolo de un cambio mucho más profundo que ocurrió dentro de nosotros. No fue un simple momento de triunfo social, sino el punto de partida para reconstruir nuestra vida desde la autenticidad y el respeto. No pretendo que esta historia sea perfecta ni que todos los problemas familiares desaparezcan. Pero sí quiero que sirva como testimonio de que a pesar del dolor y la traición, es posible renacer, elegir la paz y crecer. Que los límites, aunque difíciles, son un acto de amor hacia uno mismo.
Y que aunque la familia pueda doler, también puede enseñarnos a ser más fuertes y a valorar lo que verdaderamente importa. Esta es mi verdad y la comparto con la esperanza de que quien la escuche o la lea, pueda encontrar en ella un espejo o una luz en su propio camino. Porque no estamos solos, y siempre hay espacio para sanar y para volver a elegir la felicidad.